En la ciudad de Sevilla, durante el 1480 y el 1530, tenía una población de entre 35.000 a 45.000 habitantes. Era la ciudad más poblada de España. Conforme iba avanzando el siglo XVI, hubo una disminución de la población debido a las epidemias y al éxodo a Hispanoamérica. A partir del 1588, la ciudad llegó a tener 150.000 habitantes. Se encontraba entre las ciudades más pobladas de Europa, más que Roma o Amberes. La ciudad seguía amurallada, estando muy desigualmente repartida. Los humildes, hacinados en corrales de vecinos, y los pudientes tenían grandes extensiones de terreno. En esta imagen podemos ver una ciudad volcada hacia el río Guadalquivir. Todas las fachadas de los edificios importantes se situaban orientadas hacia el puerto de la ciudad, puerto en el que se descargaba toda la mercancía procedente de América. A partir del 1530 se produce una renovación del caserío sevillano. El clasicismo exorcizará la tradición islámica. Esto es debido a varias causas. La fundación de la Casa de la Contratación en el 1503 por la reina Isabel la Católica evolucionará por completo la economía de la ciudad, convirtiéndola en una ciudad cosmopolita. Esta institución fue creada para administrar y controlar todo el tráfico con las Indias, al declararlas mercado reservado de Castilla. Se ubicaba en el interior de los palacios, entre el patio de la Montería y la actual Plaza de la Contratación. Hoy día solamente nos quedan dos estancias en pie, la capilla y el cuarto del almirante. Se accede por el patio de la Montería. Otra institución fundamental en este periodo fue la fundación del Colegio de Estudios Generales de Santa María de Jesús en el 1505, fundada por el maestre Rodrigo Fernández de Santaella. Será la Universidad de Sevilla. En la imagen se puede apreciar lo único que nos queda del edificio, que es la capilla de Santa María de Jesús, a la derecha de la misma. Aquí volvemos a ver la fachada principal y la puerta de acceso al interior. El edificio se derribó a principios del siglo XX, dejando solo en pie la capilla. Es de estilo mudéjar y se ubica en la actual Puerta de Jerez. Exteriormente destaca la ventana geminada de tradición gótica y las almenas o merlones. También se puede distinguir la diferencia de altura entre la calle actual y el templo. La decoración del interior se le debe al pintor flamenco Alejo Fernández. Realizará un magnífico retablo en el que se representa a la Virgen de la Antigua en el centro, acompañada de los padres de la Iglesia occidental. En el cuerpo superior, el arcángel San Gabriel, San Rafael, acompañados de San Pedro y San Pablo. En el centro, el Espíritu Santo incendiando con sus lenguas de fuego el corazón de los apóstoles, predicando la fe. En la tabla central vemos una de las representaciones más exquisitas de la Virgen de la Antigua, acompañada en la esquina inferior izquierda por el maestre Rodrigo de Santaella portando el edificio de la universidad. Aquí lo podéis ver con más detalle. Otro de los edificios importantes de este periodo fue la fundación del Colegio de Santo Tomás, fundado en el 1517 por Fray Diego de Deza. Se impartían los saberes de teología, artes y gramática. Se le dio el rango de universidad por el emperador Carlos V. Tuvieron un papel muy importante personalidades como el cardenal Diego Hurtado de Mendoza o la familia Enríquez de Rivera. Los intelectuales se reunían haciendo tertulias en casas nobiliarias. En este caso vemos el Salón de Hércules de la Casa de Pilatos, decorado con pinturas de Francisco Pacheco, además de la llegada de importantes artistas italianos, como Francisco Niculoso Pisano, Domenico Fancelli, Miguel Florentín, Pedro Torrigliano, entre otros. Es precisamente a Francisco Niculoso Pisano al que le debemos la elaboración de una de las primeras obras renacentistas que llegan a Sevilla. El retablo cerámico del Oratorio de los Reyes Católicos en el Palacio Real Alto del Alcázar, un oratorio privado solamente reservado a los reyes. Destaca la arquitectura de tradición gótica que contrasta notablemente con los magníficos azulejos que componen el retablo. La temática representada es la visitación de la Virgen a su prima Isabel. Es la primera vez que se utiliza el azulejo plano, técnica que introduce Niculoso Pisano en nuestra ciudad, posibilitando pintar el azulejo como si fuese un lienzo.
además de los motivos ornamentales renacentistas que decoran la escena. Otra obra de este periodo es la fachada del convento de Santa Paula, también realizada por Francisco Niculoso Pisano en colaboración con los hermanos de la Robia y Pedro Millán. Destaca la alternancia entre la decoración de azulejería y la escultórica, a base de tondos donde se representan escenas de santos como San Cosme y San Damián, San Pedro y San Pablo o Santa Rosa de Viterbo. En la clave del arco se representa el nacimiento de Cristo, atribuido a Lucas de la Robia. En el tímpano de la puerta destaca el escudo de los Reyes Católicos acompañado de las flechas y el yugo. Otra obra significativa de este periodo es el sepulcro del cardenal Diego Hurtado de Mendoza, que se ubica en la capilla de la Virgen de la Antigua en el interior de la Catedral de Sevilla. Fue realizado por Domenico Fancelli en el 1510. En él se recogen por primera vez los principios escultóricos del Renacimiento. Otras dos obras de este periodo son los sepulcros de don Pedro Enríquez y Catalina de Ribera, ubicados en la sala del capítulo del monasterio de Santa María de las Cuevas, realizados en el 1522, por encargo expreso de su hijo don Fadrique Enríquez a la vuelta de su viaje de Jerusalén. Los artistas que participaron en la obra fueron Antonio María Aprile de Carona y Pace Gazzini. La primera obra renacentista arquitectónica que se realizó en la ciudad de Sevilla fue el ayuntamiento, construido por el arquitecto Diego de Riaño con motivo de las bodas del emperador Carlos V. Antiguamente, el ayuntamiento se situaba en el edificio medieval del Corral de los Olmos, situado en la actual Plaza de la Virgen de los Reyes. Aquí podemos ver con detalle la entrada al salón de la sala capitular, decorada con el escudo de la ciudad. En el centro la preside el rey San Fernando, a ambos lados San Isidoro y San Leandro. En el interior de la sala destaca el maravilloso techo decorado con las esculturas de los reyes de la corona española. En su día estuvieron policromados. Hoy día solo nos quedan pequeños restos de pintura. El resto de la decoración es a Candelieri, donde también se representan los escudos de la ciudad y un calvario. Aquí vemos la cúpula de acceso a las escaleras, de características puramente goticistas. Ya en la planta superior podemos ver la sala en la que el alcalde se reúne con su equipo de gobierno. En este caso, la cubierta está hecha a base de un artesonado de madera compuesto por casetones dorados, muy parecidos al salón del techo de Carlos V de los Reales Alcázares. Y por último, caben destacar las capillas de los alabastros. Se ubican en la Catedral de Sevilla, 2 en el flanco norte y 2 en el flanco sur, rodeando el coro de la catedral. Las que se ubican en la parte sur aún poseen las características del gótico. Las que se ubican en la parte norte ya se introducen los nuevos motivos ornamentales renacentistas. En ellas se encuentran las imágenes de la Cieguecita o la Anunciación de Ocampo, entre otras. En las casas palacios sevillanas se repetirá un modelo común basado en el Palacio Mudéjar del rey don Pedro. Se comienzan a realizar fachadas al exterior. En alguna de ellas se abren puertas en el siglo XIX, la década de los años 30 a los años 60, para que sea posible la visión desde el exterior a los patios. Aquí vemos la puerta que se abre en la casa de Pilatos o la que se abre en el Palacio de las Dueñas. Se realiza en la época de Isabel II, con el único objetivo de que el pueblo pueda contemplar desde el exterior la grandeza de la familia. Otro elemento importante en los palacios son las torres vigías o torres defensivas, que se dejaron de utilizar a partir del siglo XV, ya que los reyes católicos intervinieron en los disturbios que tenían entre la casa Arcos y Medina Sidonia. Alguna de ellas aún se conserva, como por ejemplo la torre de la casa de los Pinelo, que sería uno de los elementos más antiguos que aún siguen en pie del palacio.
Otra torre importante de la época sería la torre de la Casa del Rey Moro, situada en la calle Sol, hoy día desaparecida casi al completo. En esta casa se encuentra un patio mudéjar original muy importante, ya que conserva los típicos pilares de ladrillo achaflanados en la planta baja y en la planta alta pilares en forma de espiral, únicos en la ciudad de Sevilla. Aquí lo podemos ver con mayor detalle. Otro de los elementos importantes son los torreones. Generalmente hay dos en cada uno de los palacios, uno en la caja de escalera y otro en un salón importante. Aquí podemos ver el de la Casa de Pilatos. En esta imagen podemos contemplar el torreón del Salón de los Tapices y en esta otra el de la Caja de Escalera, importantísima por su rica decoración en azulejería y su maravillosa cúpula, que se asemeja a la del Salón de Embajadores de los Reales Alcázares. En esta otra vemos con detalle la cúpula del Salón de los Tapices desde la planta superior. Se llama así por la decoración de tapices en sus paredes, que se utilizaban para resguardar a la familia de la humedad y el frío. En esta otra imagen vemos el Palacio de los Marqueses de la Algaba, desde donde se pueden ver los dos torreones. A la izquierda el de la Caja de Escalera, de menores dimensiones, y a la derecha el del salón principal. Hoy día la cúpula que lo cubre no es la original, desapareció. En esta otra vemos el Palacio de Dueñas con el torreón de uno de sus salones. Como podéis contemplar, estos elementos siempre se sitúan en los vértices de los patios y generalmente enfrentados unos a otros. El modelo a seguir, como he dicho, es el Palacio del Rey Don Pedro. En el patio de las doncellas podemos ver el famoso sintagma almohade, conformado por un arco de mayores dimensiones en el centro y tres arcos pequeños a ambos lados. Esta forma estructural se repetirá constantemente en obras como por ejemplo la Alhambra. Aquí podemos ver el interior del patio de los Marqueses de la Algaba, muy peculiar por sus arcos peraltados y porque también se conservan los pilares originales de ladrillo. Hoy día se utiliza para realizar representaciones teatrales. Ahora podemos contemplar el patio de la Casa de los Pinelo. Como veis, está ricamente decorado con yeserías. En la actualidad, ahí se encuentra la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y la de las Buenas Letras. Ahora vemos el patio del Palacio de los Almansa o Mañara, muy restaurado. La fuente se conserva original. Y por último, el patio del Palacio de las Dueñas. En todos ellos existe una galería alta, que nos circunvala en los cuatro frentes, en dos o en tres, dependiendo del palacio, y está rodeado por cámaras privadas y cámaras públicas. Aquí podemos ver los ejemplos de alguna de ellas. Concretamente, estas pertenecen al Palacio de las Dueñas. Ahora pasaremos a ver las de la Casa de Pilatos. El Salón del Pretorio, una de las cámaras de los vértices del patio y el salón principal, que daría acceso al oratorio, parte más antigua del palacio. Ya existía en la época de Catalina de Ribera y tiene clara influencia mudéjar. El arco de acceso es un arco conopial ricamente decorado con yeserías, en las cuales aparecen inscripciones que hacen referencia a Alá. En el interior destaca la azulejería, la decoración a base de yeserías de las paredes que en su día estarían completamente policromadas. En el centro de la sala se ubica la columna en la que estuvo atado Cristo cuando fue azotado. El oratorio del Palacio de las Dueñas es prácticamente igual al de la Casa de Pilatos. El arco de acceso al interior
es un arco conopial también decorado con ricas yeserías. En el interior hay una gran bóveda nervada que descansa sobre una ménsula con decoración de ángeles pasionarios. También posee un gran zócalo de azulejos, aunque en este caso está carente de yeserías. Por último, contemplamos el oratorio de la Casa de los Pinelos. Se ubica en la planta superior. También está ricamente decorado con yeserías. Preside la Virgen de la Iniesta. Destacan los azulejos con reflejo cobre de la alacena. Aquí podemos contemplar la galería superior del Palacio de los Pinelos. La de la Casa de los Mañara, Casa de Pilatos y Palacio de las Dueñas, donde se puede contemplar que en la parte superior el patio nos circunvala en sus 4 lados. Otro elemento fundamental son las escaleras. Aquí vemos la de la Casa de Pilatos, ricamente decoradas con azulejos. Se puede vislumbrar la espectacular cúpula semejante a la del Salón de Embajadores. Aquí la vemos con mayor detalle. Al fondo se ve el gallo que cantará después de que San Pedro niegue a Cristo hasta en 3 ocasiones. Don Fadrique Enríquez, cuando fue a Jerusalén, se trajo las cenizas del animal. En esta otra imagen podemos ver las escaleras del Palacio de los Marqueses de la Algaba. Están completamente restauradas debido al abandono que sufrió el palacio en el siglo pasado. Nos encontramos ante la caja de escaleras más grande de las casas palacios sevillanas. En la siguiente imagen podemos contemplar las escaleras del Palacio de las Dueñas. También están decoradas con azulejería, al igual que las de la Casa de Pilatos, aunque no de forma tan grandiosa. En las siguientes imágenes podemos ver con detalle los cuadros y tapices que ornamentan la caja de escalera del Palacio de las Dueñas. En esta otra imagen podemos ver con detalle otra panorámica de la escalera y aquí la techumbre de madera que la cubre. Otro elemento fundamental en estas casas palacios son las chimeneas. Se ubicaban en grandes estancias para calentarlas. Aquí podemos ver los amplios salones que se encontraban alrededor del patio. En su mayor parte son del Palacio de las Dueñas. Aquí vemos un baño Art Nouveau, un salón, una de las habitaciones privadas del Palacio de las Dueñas y por último uno de los grandes salones de la planta baja. Durante esta época, la mayoría de estas casas palacios estaban unidas a las iglesias de la zona. Aquí vemos una imagen antigua del Palacio de los Marqueses de la Algaba unido por una cabalgadura a la iglesia de Omnium Sanctorum. En esta otra podemos ver una imagen de la antigua fachada del palacio. Y aquí la iglesia de San Esteban, que también estaba unida por otra cabalgadura, en este caso a la Casa de Pilatos. En aquellos tiempos ocupaba toda la manzana al completo. Los jardines también fueron un elemento fundamental en la distribución de los palacios. Se inspiraron los jardines del Belvedere. Anteriormente no eran más que huertas. Pasaron a someterse a la disciplina del orden platónico, donde primaba la simetría, llenos de ornamentos escultóricos, de corte clasicista. En esta imagen vemos los jardines del Alcázar, en periodo islámico conocidos como los jardines de la Huerta de la Alcoba.
no eran más que huertos de naranjos y limoneros. Aquí vemos otra panorámica de los distintos jardines, cada uno de ellos con personalidad propia. Destacan el Jardín de las Damas, el de la Danza, el de Neptuno, el de la Fama o el del Estanque de Mercurio, entre otros. La sensibilidad continuará siendo heredera de la tradición islámica, donde la intimidad, la exaltación de los 5 sentidos, el predominio del colorido, las flores, las fuentes y surtidores y el sonido del agua prevalecerán por encima del resto. Se pone de moda decorarlos con esculturas, generalmente traídas desde Roma. Siguen predominando los árboles frutales. En las portadas se abandona la introspección y se comenzarán a realizar las primeras pensadas para ser contempladas desde la calle. Así se mostraba más claramente el poder y la popularidad de las familias. Se comenzará a emplear el mármol en detrimento del tapial o el ladrillo. La portada del Palacio de los Mañara, construida en el 1540, superpone columnas de distinto orden. Aparecen 2 escudos de armas cruzados, y en el friso la decoración se hace a base de ménsulas donde se alternan bucaneros con máscaras florales. Aquí vemos un ejemplo de la fachada construida en tapial. Ahora vemos la fachada del Palacio de los Marqueses de la Algaba. Está considerada la más antigua de la ciudad, construida en el 1480 y está realizada en ladrillo y piedra. Es el ejemplo más importante de portada de Palacio Mudéjar después del Palacio del Rey Don Pedro. La portada de la Casa de Pilatos está realizada por Antonio María Apriles de Carona en el 1533, a modo de arco de triunfo. En las enjutas del arco aparecen las representaciones de Julio César y Trajano, y en lo alto la cruz de Jerusalén. En la inscripción que reza en la parte superior nos viene a decir que el día 4 de agosto del 1519 don Fadrique Enríquez entró en Jerusalén, que la casa la mandaron a hacer sus padres y que la portada es obra suya, colocándose en el 1533. Contemporánea esta es la portada de la casa de Hernando Colón, hoy día desaparecida. Se situaría extramuros al lado de la Puerta Real, actual calle Alfonso XII. Aquí vemos una imagen de cómo sería la vivienda, un retrato de Hernando Colón y un pequeño mapa de la ciudad de donde se situaría exactamente la casa. Si os fijáis, hay una inscripción que pone Huerta de Colón y una casita al lado, pues esa sería su vivienda. Os dije que tenía un jardín botánico, pues ahí se puede vislumbrar claramente. Otros patios de este periodo son los que estaban en la Real Audiencia, en la Plaza de San Francisco, nos llama la atención primorosamente la ausencia de decoración, al igual que el patio de la Casa Lonja. Tampoco tiene ningún tipo de decoración. Están realizados a finales del siglo XVI, 1595 y 1597, respectivamente. Se caracterizan por la superposición de órdenes. El de la Casa Lonja se inspira en el de los evangelistas del Escorial. Con respecto a la decoración, cabe destacar las espléndidas cubiertas del siglo XVI, alfarjes con artesonados ricamente decorados, también en algunos casos con pinturas y grutescos y con los blasones familiares. Aquí podemos ver el ejemplo de alguno de ellos. Este concretamente es el hueco de escalera de la Casa de los Mañara. En algunas ocasiones, en la planta baja de estas cubiertas existían azulejos por tabla, azulejos de cuenca en el techo. Aquí tenéis el ejemplo de uno de ellos. No solo se daban en las casas palacios, sino también en algunos conventos, como por ejemplo el convento de Santa Clara. Ahora pasaremos a ver la decoración de la galería superior
de la casa de Pilato, con pinturas murales. También se dan en numerosos conventos, como el de Santa Clara o el de Santa Inés. Se tratan temas clásicos, como las estaciones del año, personajes ilustres de la antigüedad. Son obras que se enmarcan dentro del 1510 al 1540, realizadas por Alonso de León, Diego Rodríguez, Sebastián de Alejos, entre otros. Aquí vemos una del interior de uno de los salones de la planta alta de la casa de Pilatos. Aquí vemos los alfarjes del salón del pretorio de la casa de Pilatos, decorado con los escudos de la familia. Aparece el escudo de los Rivera, con esas líneas doradas y verdes, o el escudo de los Enríquez, con el león rampante y las dos torres. Además, la azulejería también juega un papel muy importante en la decoración. Concretamente, en la casa de Pilatos hay más de 150 modelos, realizados en su mayor parte por los hermanos Pulido en el 1530. Harían un total de unos 500.000 azulejos en toda la casa. Las yeserías también juegan un papel importante en la decoración de las casas. En este caso, vemos con detalle las que se encuentran en la casa de los Pinelo. La temática empleada son parejas de amantes, Cupido con flechas, personajes ilustres sacados del libro de Diana. Son muy populares las inscripciones islámicas, que hacen referencia a Alá, copiadas del palacio del rey Don Pedro, a su vez copiadas de la Alhambra. La ley proviene de Alá, etc. En la casa de Pilatos, en el oratorio, en la parte superior del arco, hay una inscripción que dice: «Para nuestro Señor y Dueño, Don Pedro, ensalzado sea», en caracteres cúficos, o sea, islámicos. Otro elemento decorativo fundamental son las fuentes. Aquí vemos la fuente principal del Palacio de Pilatos, traída de Génova, al igual que los sepulcros de Catalina de Rivera y Don Pedro Enrique. Se denomina la Fuente de los Delfines. En un principio estuvo rematada por un sátiro, hoy día sustituido por Jano Bifronte. Aquí la vemos desde otra panorámica. Ahora pasamos a ver la fuente del Palacio de los Almansa o el Palacio de los Mañara, que está compuesta por dos fuentes unidas, una del siglo XVI y otra del siglo XVII. La fuente del Palacio de Dueñas fue renovada en el 1571, añadiéndosele en el siglo XX azulejos alrededor. El agua era un elemento fundamental en la época. Las casas que tenían agua al pie eran mucho más caras que el resto. Era un privilegio que tenían los señores de que el acueducto llegara directamente hacia sus casas. Aquí vemos imágenes del acueducto de los Caños de Carmona. Por supuesto, los propietarios tenían que pagar la obra y los depósitos de agua. Aquí vemos los escudos de las familias nobiliarias más importantes. En este caso vemos el de los Pinelo, las Tres Piñas, y el de los Torres, las Medias Lunas. Eran los tesoreros de los reyes católicos. Aquí vemos el escudo que reza en el Palacio de Alba, realizado también en azulejería, o el techo del Salón del Pretorio de la casa de Pilato, decorada con multitud de escudos. Entre ellos destacan el de la familia Rivera o el de la familia Enríquez, además de los emblemas personales de cada uno de ellos.